Los adventistas del séptimo día aceptamos la Biblia como nuestro único credo y sostenemos una serie de creencias fundamentales basadas en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Nuevo Tiempo Honduras presenta de una forma ampliada, amena y práctica para beneficio de nuestros miembros y amigos estas convicciones doctrinales y su significado para los cristianos adventistas que deben actuar en la sociedad de hoy. Conoceremos las enseñanzas bíblicas fundamentales centradas en Cristo, las raíces de la fe cristiana que nos aseguran el gozo de la salvación, la orientación basada exclusivamente en la Biblia para que fortalezcamos nuestra relación personal con Dios con independencia de cuál sea nuestro origen u opiniones. A continuación presentamos En esto creemos. Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa En esto creemos. Habíamos pasado ya algún tiempo sin tener una nueva edición, pero venimos renovados, venimos con fuerzas aquí, por supuesto, en tu canal Nuevo Tiempo Honduras. Y hoy quiero darle la bienvenida al pastor Samir Sarmientos. Él nos acompañará en el estudio de esta noche en una nueva creencia de los adventistas del séptimo día. Pastor, bienvenido, qué gusto verlo. Muchas gracias, Jorge. Realmente que es grato para mí poder estar con ustedes en esta tarde. Gracias por la invitación. Sé que entre varios compañeros, colegas que trabajamos aquí en la ciudad, vieron a bien el poder invitarme para poder compartir esta creencia que fundamenta, es parte de la base doctrinal de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así es. Así que si te interesa aprender más de la Biblia, quédate con nosotros. Y hoy, pastor, vamos a tener un estudio acerca de la creencia dentro del libro de las 28 creencias de los adventistas del séptimo día, que se titula Crecer en Cristo. Esta creencia, crecer en Cristo, tiene algunos aspectos especiales, pastor, como el hecho de que hace unos años atrás eran 27 creencias de los adventistas del séptimo día y luego pasamos a tener 28. Pero cuando uno la busca en el compendio, si me lo presta, pastor, por favor, aquí usted tiene este libro que trae las 28 creencias de los adventistas del séptimo día. Yo la primera vez la busqué al final del libro, pero es la número 11. Entonces, a mí me gustaría que usted nos diera todo el contexto. ¿Cómo nace la creencia de los adventistas crecer en Cristo? Bien, eso es algo interesante lo que tú mencionas, el aspecto de que a pesar de que ser la última creencia agregada dentro de nuestro compendio de creencias, está como número 11, está casi en el centro de nuestras doctrinas. El aspecto es la base, nuestras creencias están divididas en doctrinas. Debemos de recordar que hay 6 doctrinas bases, ¿verdad? Que toda denominación, ¿verdad? No somos exclusivos de esas doctrinas con respecto a la religión. Todas giramos en base a esas doctrinas. La doctrina de Dios, la doctrina del hombre, ¿verdad? La doctrina de la escatología. Hay varias doctrinas y dentro de ellas están subdivididas nuestras 28 creencias. Y tú dijiste algo, fue la última. No es que pasó el año pasado ni hace 2, 3 años, sí. Fue desde el año 2005. En el año 2005, a nivel de la Asociación General, ya viendo y haciendo un estudio de varios años, se vio a bien agregar esta doctrina. ¿Y por qué? Tú preguntabas el por qué, ¿cómo se agrega? Recordemos que nuestra iglesia adventista es una iglesia mundial, no es local, no es solamente en América. Estamos en todos los continentes del mundo. Perdón, pastor, yo me voy a la China, yo me voy a Europa, yo me voy a África y voy a encontrar adventistas del séptimo día. Tú lo has dicho. En todos los continentes y en la gran mayoría de los países hay una iglesia adventista representativa. Y también me gustaría, para que las personas fueran asimilando, de repente no lo habíamos hablado en los programas anteriores de En esto creemos, nosotros tenemos como credo la Biblia. Pero digamos que las 28 creencias es como la manera como nosotros resumimos
las principales enseñanzas de la Biblia. ¿Es correcto, pastor? Así es. Pero esas 28 creencias las podemos agarrar como en paquetes. O sea, estas creencias me enseñan acerca de la naturaleza humana, por decir así. Estas creencias me enseñan acerca de la salvación. Entonces, para que no nos confundamos, los adventistas hemos resumido la enseñanza de la Biblia en 28 creencias, en 6 paquetes de creencias que le llamamos doctrina, para que diferenciemos entre lo que es una doctrina y una creencia. ¿Es correcto, pastor? Así es. Y debemos de tener algo claro también, agregando lo que tú estás mencionando. Una creencia tiene que estar fundada en toda la Escritura. O sea, si yo me saco un versículo ahí sacado de contexto, eso no me da pie para decir, aquí voy a nacer una creencia. Exactamente, eso no da pie. Tiene que haber, es toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, tiene que sustentar nuestras creencias, ¿verdad? Y creo que a través de los programas que hemos podido tener en el pasado, ¿verdad? Estudiando las diferentes creencias antes de esta, pudimos nosotros ver que habían textos, tanto citas del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Así es. Claro está, hay lugares donde se fortalece más la creencia y es por eso que se toman algunos textos como base para poderlo hacer. Pero tratando de entender un poquito del surgimiento de esta creencia, Jorge, vamos al otro lado del mundo, Asia, China, India, países que están en este continente asiático y que tiene algunas religiones, algunas denominaciones, donde tiene una doctrina de varios dioses. Ellos creen en varios dioses. Por ejemplo, en Buda o el hinduismo. en Alá, por ejemplo, los seguidores de Mahoma, el hinduismo, perdón, que es politeísta. Politeísta. Entonces, ahí hay personas que profesaban esta religión y se convierten a la iglesia adventista. Y ahí nace un reto, pastor. Así es. Y no solo a la iglesia adventista, nace a la iglesia cristiana. Creen Claro. en Cristo, ellos creían en Cristo, pero muchos seguían teniendo miedo de los demonios. Wow, Muchos o sea, tenían, estamos hablando allá en el lado asiático, para el año 2005 había un auge mucho en las iglesias pentecostales, o en los movimientos evangelísticos pentecostales, se da ese surgimiento, gente acepta entrar a la denominación, al cristianismo. aceptan a Jesús como Salvador. Exactamente, pero no dejan su creencia naciente, su doctrina, cómo ellos nacieron, ¿verdad? Es como mencionar, tal vez para nosotros, en nuestra cultura latina, ¿verdad? Que el catolicismo es muy popular, ¿verdad? Correcto. Donde un evangélico, y lo digo esto con mucho cuidado y respeto, ¿verdad? Porque hay que respetar todas las denominaciones, es extraño ver que un evangélico se persine, ¿verdad? O por ejemplo que alguien, pasándolo a nuestra creencia, a nuestra religión, un adventista, pero que siga teniendo un altarcito a la Virgen o a San Martín de Porres o algo así, ¿verdad? Correcto. Entonces, eso pasaba, de repente había una persona, un chino, una china, se convertía al cristianismo, pero seguía teniendo el gatito aquel que le decía así, y la estatua de Buda. Y el gordito. Sí. Entonces, eso estaba pasando. Eso para ellos era normal. Correcto. Pero cuando llega dentro de la iglesia adventista y van aceptando ya la doctrina y la creencia adventista, para ellos fue un choque. Porque nuestra iglesia centra y nos centramos mucho en Cristo Jesús. Claro, ¿okay? el centro de la Biblia. Exactamente, ¿verdad? Que sabemos que cuando nosotros aceptamos a Jesús, sabemos que cuando nosotros estamos con Él, nosotros dependemos de nuestra relación con Él, ¿verdad? Y entonces ese aspecto llega y la iglesia ve la necesidad de poder formar una nueva creencia que ya estaba implícita en todas las demás creencias y prefiere mejor, y como decirlo, independizar y poder sustentar este aspecto de cómo podemos crecer en Cristo Jesús. Digamos, pastor, para ir cerrando esta parte, de alguna manera, porque no vaya a decir usted, a partir del 2005 los adventistas creen que se puede crecer en Cristo. No es así. Sino que la iglesia miró la necesidad de hacer un estudio especial y concentrarlo en una creencia del crecimiento en Cristo, para que estas personas
usted me puso el ejemplo de los hindú, no miraran a Cristo como un Dios más de su lista, sino que ellos aprendieran que el centro del cristianismo, valga la redundancia, es la vida de Cristo, seguir su ejemplo y tenerlo como único y suficiente Salvador. ¿Es correcto, pastor? Así es. Muchas de estas personas creían, Jorge y hermanos, pero como mencionábamos, seguían teniendo ese temor, ¿verdad? Por cómo los dioses intervenían en sus vidas, en sus familias, porque así crecieron ellos. Entonces, al recibir un mensaje, al recibir el cristianismo y aceptar a Jesús como su Salvador, no rompían, ¿verdad? Hacían el cambio, si podemos decir, de poder sustentar y confiar plena y totalmente en Cristo Jesús. Creo que, sin duda, que cuando nosotros analizamos esta creencia, tú dijiste algo, no iniciamos creyendo que debemos de crecer en Cristo en el 2005, porque esta no es una nueva verdad. Las verdades ya están implícitas en la palabra. Amén. Ya están claras en la Biblia, ¿verdad? Pero sí nos ayuda a comprender y a entender de cómo debe de ser nuestra vida al haber aceptado a Cristo Jesús. Pastor, ¿tenemos base bíblica para esta creencia? Claro que sí, y vamos a verla en el transcurso del programa. Creo que vamos a tratar de poder dilucidar cómo nosotros podemos crecer en Cristo con la ayuda de Dios. Así que si usted quiere aprender cómo crecer en Cristo, quiero dejarlo con una frase. Pastor, si usted me presta aquí, por favor. Teníamos lista una frase para ustedes, un párrafo del espíritu de profecía que me parece importante. Se encuentra en el libro El Camino a Cristo, capítulo 8, páginas 102 y 103. Dice de la siguiente manera: nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solo estamos en comunión con Él diariamente y permaneciendo en Él en todo momento es como hemos de crecer en la gracia. Él no solamente es el autor de nuestra fe, sino también su consumador. Ocupa el primer lugar, el último y todos los lugares. Amén. Hermosa frase de la hermana Elena G. de White. Así que vamos a seguir aprendiendo de esta creencia, crecer en Cristo, pero primero vamos a ir a una pausa musical, luego vamos a venir con el estudio de la Biblia, así que usted aliste lápiz, papel y su Biblia, por supuesto, y en este momento vamos a disfrutar del canto Job por Karen Cruzado. Escuchamos y regresamos con más de En Esto Creemos. ¿Cómo puedes tú adorar si no tienes motivos para cantar? Abandona ese Dios y muere. Mas no lo adoro por lo que Él hace, ni menos por bienes materiales. Yo lo adoro por lo que Él es. Yo soy del todo es de Él. Job, tú no tienes motivos, perdiste bienes, hijos y amigos. Dime qué vas a hacer, yo voy a adorar, simplemente adorar. Yo voy a adorar. Dios me dio, Dios tomó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra y el tú no tienes motivos, perdiste bienes, hijos y amigos. Dime qué vas a hacer, yo voy a adorar.
hemos podido disfrutar de esta hermosa alabanza de nuestra hermana Karen Cruzado. ¡Wow! ¡Qué grato! De verdad que no la había escuchado primera vez y me gocé escuchándola. Pero debemos de continuar, Jorge, con respecto al tema que nos compete ya en este programa de la creencia que estamos estudiando. Así es, pastor, ya estamos deseosos de abrir la Biblia luego de este maravilloso canto, pero le propongo que oremos para que así sea el Espíritu Santo, no su opinión, no mi opinión, sino el mismo Espíritu que inspiró la Biblia, que nos enseñe a crecer en Cristo. Pastor, ¿sí puede orar, por favor? Claro que sí, oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tus maravillosas bendiciones. Gracias por la oportunidad que nos has dado de poder compartir esta verdad con nuestros amigos oyentes que nos sintonizan en las diferentes frecuencias y en los diferentes lugares donde se encuentran en este momento. Queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien nos dirija y que así como Él inspiró a los profetas y apóstoles en el pasado para escribir tu palabra, sea quien nos inspire hoy para poderla interpretar de la mejor manera. Guárdanos y en tus manos nos depositamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor. La primera pregunta que quisiera hacerle ya en el estudio de la creencia es: ¿cómo lleva a cabo Dios ese proceso de crecimiento espiritual? Porque la creencia se llama crecer en Cristo. Eso a mí me indica que necesito estar en Él. Si me viene a la mente el versículo que fuera de mí o separados de mí nada podéis hacer, y de la necesidad de permanecer en Cristo. Así que yo deduzco, pastor, que es Dios el que le da el crecimiento al creyente. ¿Cómo lo hace? Bueno, no solamente deducir, Jorge, creo que la Biblia lo dice, ¿verdad? La Biblia lo dice y lo confirman tus palabras, ¿verdad? Que es Dios quien nos da el crecimiento. Pero debemos entender en qué momento inicia el proceso de crecimiento del cristiano. Me agrada. Cuando nosotros vamos al libro de Romanos, capítulo 6, en el versículo 4, el apóstol Pablo, si tú logras ver, dice: porque fuimos sepultados juntamente con Él para muerte, por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Amén. Entonces, para ti, después de escuchar estas palabras de este texto, ¿en qué momento inicia el crecimiento? En el momento en que nazco, en el bautismo. En el bautismo, correcto. Ese es el momento donde el crecimiento en Cristo empieza. ¿Por qué? Recordemos que el apóstol Pedro lo había dicho en el libro de Hechos, cuando dio su discurso magistral y donde más de 3,000 personas se bautizaron. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 38, ¿verdad? Donde hace referencia de que al momento de ser bautizados somos perdonados de nuestros pecados. Amén. Y recibimos ¿qué? El Espíritu Santo. De hecho, Juan capítulo 3, pastor, recordamos esa conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Y en el versículo 3, Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, vamos a ponerlo en un contexto. Imagínese usted que una persona esté embarazada y ya desde el vientre ese ser comienza a crecer, ¿no? Pero no puede estar para siempre en el vientre. A los 9 meses es el nacimiento. ¿Y a quién no le gustan los bebés? Es bonito cargarlos. Yo debo confesar, la falta de experiencia me da un poco de temor cargar un bebé muy pequeño. Dice, se me va a caer o algo, ¿no? Y es bonito ver el proceso de crecimiento. Yo he escuchado a padres que dicen: ay, yo quisiera que no creciera nunca, que se me quedaran así pequeños. Pero la verdad, y nuestro productor es uno de ellos, pastor, él ve a su bebé y él no quiere que crezca, pero es una manera metafórica, porque si eso de verdad pasara, nos preocuparíamos. ¿Usted es padre, pastor? Claro que sí, 3 hijos. 3 hijos. 3 hijos. Y uno ¿Ya no más? ¿O no, todavía? ya no más, ya. Ahora que crezcan. Yo como lo veo a usted como el padre Abraham, entonces pienso que usted quiere tener multitudes. No, ahora que crezcan, ya nacieron, ¿verdad? Y creo que ese es, tú estás dando y poniendo el centro de nuestra creencia.
no es solamente el hecho de nacer. Como Así es. cristianos, como leíamos... Que se da en el bautismo. En el Eso es bautismo, importante recalcarlo, porque hay personas que quieren crecer sin bautizarse. Entonces, eso es como que usted quiera ponerle pañales al bebé y no ha salido del vientre. Eso no se puede. No. Lo primero es, cuando tú te bautizas, aquí el apóstol en Romanos, el versículo que leía el pastor en Romanos, dice que ese momento yo muero a mi ser antiguo, a mi yo antiguo, y hasta ese momento nazco como un nuevo ser en el reino de Dios. Y de ahí del nacimiento comienza el crecimiento, pastor. Ese es el proceso natural de todo ser vivo. Y de igual manera del cristianismo. Al nacimiento prosigue el desarrollo y el crecimiento. Y en la vida cristiana, como mencionábamos, ocurre de la misma manera. Y el apóstol Pablo nos hace ese énfasis. Al momento, así como Cristo, dice, fue sepultado, también nosotros somos sepultados para novedad de vida, para un cambio de vida. El apóstol Pablo trata de ampliar un poco más esto. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3, en el verso 6 y 7. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 6 Versículos y 7. 6 y 7. Ajá. Dice la palabra de Dios, hermanos, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios. Muy lindo este versículo. Así ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Maravilloso. ¿Te das cuenta? Recuerda que al inicio tú habías mencionado de Dios el crecimiento. La Biblia lo dice. Claro. Y eso es una verdad que nosotros no podemos refutar, ¿verdad? Ninguna persona, ningún cristiano puede cambiar lo que está escrito en la palabra. Y aquí nos dice muy claramente, como cristianos, nosotros tenemos un trabajo: sembrar, regar, pero el proceso del crecimiento es un trabajo divino. Me deja pensando la manera como el Señor nos ayuda a entender las verdades espirituales. La primera cosa que pienso, pastor, y quiero compartirla con todos ustedes es, ¿qué tanto se preocuparía usted si su niño o su niña de 3 años llega a cumplir 8 y sigue siendo del tamaño de 3 años? Llega a cumplir 15 y sigue siendo del tamaño de 3 años. De hecho, se dan esos casos, pastor. Se dan esos casos. Existe el enanismo. También existen personas que crecen físicamente, pero mentalmente no se desarrollan. Espiritualmente es igual de preocupante. ¿Cuántos años tiene usted de bautizado, pastor? Bueno, yo me bauticé a mis 8 años, en el año de 1984. Fue hace unos cuantos años. Eso significa que para el pastor Samir Sarmientos, aunque tenga una edad de vivir en esta tierra, su vida espiritual comenzó a los 8 años. Ahora, desde ese punto hasta ahora, espiritualmente, ¿usted siente que ha cambiado, pastor? Oh, mucho, claro. No solamente físicamente, ¿verdad? Desde ser niño a ser ya un hombre, sino que también espiritualmente. El desarrollo, ¿verdad?, que se va dando debe de ser un desarrollo natural, tú lo decías. Es algo ya cuando una persona no crece, no se desarrolla físicamente o mentalmente, se hacen estudios y se hacen análisis del por qué, claro, ¿verdad? Y sabemos, como tú mencionabas, hay situaciones, circunstancias, y hay padres que nos puedan estar observando en este momento y que están viviendo y pasando esas circunstancias en su vida, pero ellos con mucho amor y mucho cariño siguen atendiendo a sus hijos. A pesar de esas circunstancias, y es ahí donde miramos la misericordia de Dios también. Y esos padres quisieran revertir esa situación por el bienestar de sus hijos. De la misma manera, el padre se preocupa cuando nosotros estancamos nuestro crecimiento. Cuando escuchamos frases en las iglesias o de cristianos, es que yo soy así, es que yo ya tengo mal carácter, pero han pasado 5 años, 10 años, 15 años y se dan los mismos problemas en nuestras iglesias. Por eso Pablo les decía que eran como niños fluctuantes, que todavía tomaban leche cuando ya deberían comer alimento sólido. ¿Y cuáles son los signos que no estoy creciendo espiritualmente? El mismo Pablo lo explica en su carta a los Corintios, cuando yo estoy involucrado en pleitos, en iras, en contiendas, cuando no tengo dominio propio. Por el otro lado, así como se notan las señales del crecimiento físico
Por ejemplo, cuando un muchacho llega a la adolescencia, le cambia la voz, a los varones nos sale la manzanita, pastor, comienza a haber cambios en los hombros, en la cintura, en la espalda. De la misma manera, los rasgos de un crecimiento espiritual tienen que ver con los frutos del Espíritu. El cristiano que va creciendo espiritualmente a la altura de Cristo, desarrolla en su vida gozo. Hay personas que dicen, yo no tengo paciencia. La paciencia no es un don, es un fruto, es parte de mi crecimiento. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe, dominio propio. Son escalas que, si estoy teniendo una correcta alimentación espiritual, deberían darse de manera natural en cómo soy, pastor. Otra de las cosas, Jorge, que también debemos de recalcar es el trabajo que se hace antes del nacimiento, antes del crecimiento. Interesante. Cuando tú observas el texto bíblico, Sí. Pablo lo menciona ahí en el verso 6 de 1 Corintios 3, y él dice, yo sembré y Apolo regó. Hay un proceso previo para el desarrollo y el crecimiento. ¿Entiendes? Si no hay una siembra, difícilmente puede haber un crecimiento, ¿verdad? Cuando nosotros como cristianos aplicamos este principio en nuestra vida cristiana, significa que también nosotros debemos de cumplir la misma misión y el mismo trabajo que hizo Pablo e hizo Apolo, de sembrar y de regar. Y luego abonar. Si vamos a lo mismo de la planta, yo me acuerdo cuando hemos plantado esos arbolitos, ¿verdad? Y luego yo, sinceramente, no los he ido a visitar, no sé si crecieron o no, por gracia del Señor, pero a veces abandonamos, y cuando lo pasamos al jardín propio, a mi propio crecimiento, a veces alguien plantó y otro regó, pero yo no me he encargado de abonar. Creo que esa es una de las situaciones que debemos de ser, cuesta decirlo, pero que nos cuesta dar un seguimiento. Sí. ¿Verdad? Somos muy buenos para compartir el mensaje de salvación, somos muy buenos para traer a la gente a la iglesia, pero ese proceso de seguimiento, de cuidado, a veces es el que nos hace falta a nosotros como cristianos. Pero, vuelvo a repetir, aquí es donde vemos la misericordia de Dios, porque es Amén. Dios el que a través de su Espíritu Santo, quien desarrolla que ese ser humano que ha entregado su vida y su corazón pueda seguir creciendo, pueda seguir aprendiendo. Ahora, pastor, me voy a ir al otro extremo. Así como no sería normal un crecimiento estancado, tampoco sería normal un crecimiento súbito. Yo recuerdo cuando a uno lo ponían a hacer el proyecto del frijolito en la escuela. Con el algodón. Con el agua. algodón. Y uno de niño, la maestra le decía que eso iba a germinar y a hacer plantita, ponía el frijolito en el algodón y a cada rato lo iba a ver. Sí, ya creció, sí. ya creció. Y a pesar de que crece rápido, porque crece rápido, tiene su tiempo. De la misma manera, el crecimiento en Cristo, y usted me dice si estoy en lo correcto, pastor, es un proceso que no puedo ni adelantar ni atrasar. Tiene sus pasos. Por lo tanto, a veces, de repente personas van llegando a la iglesia y aunque tengan 50 años, si se acaba de bautizar, es un bebé espiritualmente. Te quiero interrumpir aquí, sí. Jorge. ¿Por qué? Tú ponías el ejemplo del frijolito. Toda semilla, antes de retoñar, tiene que morir. Es correcto. Y nosotros como cristianos, tú lo expresaste hace unos instantes con respecto a la actitud o al carácter de las personas, de los cristianos, tenemos que morir al pasado. Amén. El apóstol Pablo lo dijo muy claramente, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hechas nuevas. Cuando nosotros nos bautizamos, tenemos que recordar que estamos dejando nuestra vida pasada para depender, que nuestro futuro sea una dependencia total de Cristo Jesús. Entonces, esa semilla que nosotros pusimos o poníamos en ese botecito de Herbert, ¿te acuerdas? Sí, claro, claro. ¿Verdad? Con el algodón, el agua, germinaba, la semilla moría, pero había una nueva planta. ¿Para qué? El crecimiento de una planta florece y vuelve a dar frutos. Amén. Porque ese es el resultado final del crecimiento. No solamente es crecer. Encontramos en la Biblia al Señor Jesús cuando relata aquella parábola de la higuera estéril.
¿verdad? Él mismo pasó daba fruto. y no daba fruto. Vino el Señor y dijo, no, córtenla. Ya vengo 3 años y no hay frutos. ¿De qué sirve que crezca si no hay frutos? Por eso Pablo, estamos viendo que Pablo en este mismo texto nos hace la referencia, yo planté. ¿Qué está diciendo? Él hizo un trabajo, Apolo regó, Apolo hizo un trabajo de productividad, ¿verdad? Al final la decisión y el crecimiento, el desarrollo lo da Dios, pero no puede crecer en una persona si todavía no conoce, si alguien no ha llegado a plantar esa semilla. Amén. Creo que cuando nosotros desarrollamos y creemos y nos fortalecemos en esta creencia, nos damos cuenta cuán importante es nuestra dependencia con Dios. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Más ampliamente, ese desarrollo del crecimiento, cómo sigue ese proceso y desarrollo, perdón. Quisiera cerrar, pastor, este segmento en el que hemos aprendido mucho. Manteniendo esa idea, imagínense que alguien recién llega a la iglesia, recién se bautizó, es un bebé espiritualmente, va creciendo. A veces le queremos exigir cosas como los fariseos, que ni nosotros mismos cumplimos. El crecimiento es progresivo, pastor. Amén. La Biblia dice que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. A veces somos muy buenos, como lo dijo el mismo Jesús, para mirar la paja que hay en el ojo de mi hermano y no veo la viga que hay en mí. De repente, yo puedo tener 30 y algo de años, pastor, y tengo una persona mayor que se bautiza, pero se supone que el adulto espiritualmente soy yo, porque me bauticé hace mucho tiempo y esa persona viene naciendo en la fe. Por lo tanto, en lugar de señalar y de juzgar que un bebé no puede hacer las cosas de un adulto, yo tengo que enseñarle, abonar esa plantita para que crezca, no a mi estatura, porque aquí lo bonito es que el estándar de crecimiento no es el primer anciano, no es el pastor. Todos tenemos que crecer a la estatura de Cristo, y eso es lo maravilloso. Por lo tanto, nunca dejamos de crecer. Y en los seres humanos, en nuestras relaciones humanas, somos de seguir un modelo. Estas personas que nacen van a ver nuestro modelo de vida. Cómo actuamos, cómo nos comportamos, si lo que realmente profesamos lo estamos viviendo en nuestra vida. Entonces, es una gran responsabilidad lo que tú has dicho, claro, que tenemos. Nosotros que somos maduros espiritualmente y que hemos nacido muchos años antes de aquellos que están haciéndolo en este tiempo. Para nosotros los seres humanos el crecimiento termina quizás 17, 18 años, pastor, y prácticamente cuando quedan viendo a un muchacho adolescente le dices, de ahí ya no pasaste, sentate que no vas a crecer más. Pero en la vida espiritual no hay techo, porque la estatura que vamos a alcanzar es la de Jesús. Amén. Y Él es muy alto. Amén. Vamos a ir a un segmento muy gustado, pastor, en este programa. Es el segmento La Opinión del Experto. El pastor Daniel Busquets es una persona increíble para sintetizar verdades muy complejas. Veamos y regresamos con más de En Esto Creemos. La naturaleza del Espíritu Santo ha sido muy discutida durante toda la historia e incluso hoy en día. En la Biblia aparece con forma de paloma o se compara con el viento, el agua o el fuego. Quizá por eso algunos lo toman como una energía que procede del Padre. La palabra griega para espíritu, pneuma, no es masculina ni femenina, sino neutra. Por eso algunos insisten en que no es una persona. En hebreo el espíritu es ruaj, femenino, por eso hay quien dice que es mujer. Otros dicen que es Jesús en forma espiritual. ¿En qué quedamos? Lo cierto es que su naturaleza es un misterio y no podemos comprenderla del todo porque no ha sido revelada con más claridad. Pero ¿qué es lo que sí ha sido revelado? ¿Qué dice la Biblia de este ser fascinante? ¿Es una persona, una fuerza, un concepto? ¿Es divino? A continuación vas a descubrir en 2 minutos la verdad sobre el Espíritu Santo. ¿Estás preparado? Comencemos. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la deidad. Aparece ya en la creación y en todo el Antiguo Testamento, inspirando y dirigiendo a hombres de Dios. Pero cuando vino Jesús, su personalidad se reveló más explícitamente. En Juan 14 Jesús dijo: Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el Espíritu de verdad. Ese otro, en griego, indica a alguien de la misma clase, por lo que tenía que ser divino, como Jesús. En Pentecostés todos fueron llenos del Espíritu Santo. Desde entonces es el representante de Jesús en la tierra sin restricciones espaciotemporales. Él asume el relevo en el plan de salvación, repartiendo dones como Él quiere a la Iglesia y haciendo efectivo en los creyentes el sacrificio de Jesús. En la Biblia el Espíritu Santo es una persona que escudriña, conoce, testifica, revela, convence, ordena, lucha, mueve, ayuda, guía, crea, recrea, santifica, realiza milagros y dirige asuntos de la Iglesia. En Hechos 13 dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo, y en Hechos 15 incluso da su parecer. Además puede ser resistido, entristecido, blasfemado y ofendido. No es una energía ni el
la personificación de un concepto. Aparece en igualdad junto al Padre y el Hijo en Hechos 10, 1 Pedro 1, 2 Corintios 13, el bautismo de Jesús o Mateo 28, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es divino. En Hechos 5, Pedro dice a Ananías: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y en 1 Corintios 2, Lucas 1 y Hebreos 9 se describe su omnisciencia, poder y eternidad. Somos templo de Dios porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. ¿Cómo lo hace? Produciendo en nuestra mente el arrepentimiento, la conversión y su especialidad, los frutos del Espíritu. Por eso el pecado contra el Espíritu Santo no se perdonará, no por ser demasiado grave, sino porque rechazar al Espíritu implica rechazar la posibilidad de arrepentirse. En Efesios se nos invita a ser llenos de Él. Esta relación plena y diaria se denomina bautismo del Espíritu y en 1 Corintios 12 da entrada al cuerpo de Cristo. En Juan 16 su función es convencernos de pecado, justicia y juicio. Él inspira a los profetas e ilumina a los creyentes para descubrir verdades, nos da poder para una vida victoriosa y graba el carácter de Cristo en nosotros. Desde la ascensión de Jesús ha asumido el protagonismo en la historia, haciendo efectivo el sacrificio de Jesús, trabajando en nuestra mente y guiando a la Iglesia con sus dones. Con Él fuimos sellados como un anticipo del cielo y en Romanos 8 intercede en nuestras oraciones. Pronto se cumplirá plenamente la profecía de Joel 2 y con Él culminará la predicación del Evangelio en toda la tierra. Todavía hay mucho por descubrir del Espíritu Santo, pero sabemos que es un ser diferente al Padre y al Hijo, divino y eterno. Caminar con Dios es vivir en el Espíritu. Rechazar al Espíritu es perder el cielo. Si un día aceptaste a Jesús, fue gracias a Él. Si tu vida ha sido cambiada, ha sido por Él. Si ahora mismo estás viendo este vídeo, no es casualidad. Él te ha traído aquí. Dedica un momento a darle las gracias. Ábrele las puertas de par en par y llénate de vida. Estamos de vuelta, así que espero que te haya gustado lo que aprendemos siempre con el Pastor Busquets. Pastor, nosotros seguimos aquí estudiando la Biblia. Claro que sí, creo que el Pastor Busquets ya nos fortaleció un poquito más con lo que estamos estudiando en esta noche, Jorge. Voy con otra pregunta, Pastor, en este último segmento del programa, que a mí personalmente me interesa mucho. ¿Qué debemos hacer a fin de que podamos crecer en nuestra vida cristiana? Sinceramente, lo que más anhelo. Como hijo de Dios, hay una frase que yo le he tomado de manera personal, y es que la palabra clave para un cristiano es cambio. Yo voy a la iglesia para cambiar. Siempre va a ser así. El día que usted diga, yo voy a la iglesia por costumbre, por hábito, y no llevas la intención de cambiar, estás en el lugar equivocado. Pastor, creo ¿qué puedo hacer? Bueno, la respuesta tenemos que ir a la Biblia también. Me parece para bueno. poder entender cómo nosotros podemos desarrollar. Juan capítulo 15. En Juan capítulo 15 el apóstol Juan hace referencia a este discurso que el maestro nos habla acerca de la vid verdadera. Y dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él quita todo pámpano que en mí no lleva fruto, y poda al que lleva fruto, para que dé más frutos. Verso 3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verso 5 y clave: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, si vamos a la respuesta corta, ¿cómo nosotros podemos crecer? Permaneciendo en Cristo. Claro. Bueno, ¿verdad? de hecho, me gustaría explicar. De repente alguna persona se pierde y dice, no sé qué es la vid. La vid, en palabras sencillas, es la planta de donde nacen las uvas. Las uvas, ¿Correcto, pastor? Correcto. Y de donde se sujeta el racimo sería el pámpano, ¿no? Exacto. Entonces, imagínese que usted viene y apenita ve que parece que va a nacer el fruto, pero corta esa rama. Ese fruto separado del tronco no va a crecer nunca. ¿Es correcto, pastor? Nunca, difícilmente, bueno, casi imposible, claro, ¿verdad? Porque es el tronco, es la raíz que alimenta, claro, ¿verdad?, a la flor, a los frutos, para que pueda desarrollarse de esa manera. Entonces, cuando nosotros vemos lo que el Señor nos está diciendo,
Es interesante, Jorge, antes de poder continuar, quisiera que se me vaya la idea. Es solamente en este capítulo, y haciendo referencia, aparece 10 veces la palabra permanecer. Eso es interesante. Permanecer. Usted la contó, 10 veces aparece en el capítulo 15. En el griego original son 10 veces que habla acerca de la permanencia en Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro crecimiento, desarrollo y producción depende de nuestra permanencia en Cristo. Amén. Amén. Pastor, ¿de qué manera vamos a simplificarlo más todavía? Usted dijo la respuesta corta es permanecer en Cristo. Entonces le hago la repregunta. ¿Y cómo se hace eso de permanecer en Cristo? Jesús está allá en el cielo, yo aquí en la tierra. ¿Cómo le hago para permanecer en Él? ¿Cuál sería el método? Tres cosas que creo que la hemos estudiado en las diferentes doctrinas. Ajá. Primero, comunión diaria con Dios. Comunión diaria con Dios implica leer la Biblia. La oración. Orar. ¿Ok? Nosotros tenemos que tener una comunicación con Dios. Cuando nosotros hablamos con Dios, ¿verdad? Estamos tratando de entablar una relación con Dios. Es lo que nos ocurre, y sé que en otras de las doctrinas que hemos podido estudiar, hemos ampliado un poquito este tema. El hecho de conocernos, Jorge, tú y yo, no significa que seamos amigos. ¿Dónde se fortalece la relación? En la comunicación. Al pasar tiempo. ¿Verdad? Claro. Al pasar tiempo juntos, al tú escucharme, al yo escucharte, al entablar esa relación. Entonces, la comunión diaria con Dios. De ahí que viene y se une lo que tú mencionabas, el estudio de la palabra, Amén. El estudio de la Biblia. Y aquí es donde yo digo, tenemos que aprender a escuchar a Dios. Sí, fíjese que, pues perdón, pastor, que le interrumpa, si me lo permite. Cada quien tiene su manera de acercarse a Dios, por decirlo así. Si yo puedo compartir un testimonio personal con los televidentes, a mí me encanta, pastor, voy a poner un ejemplo. Digamos que hoy me tocó leer en mi Biblia Juan 14, que yo tengo un programa de año bíblico. Entonces, primero, porque yo he escuchado a personas que dicen, es que no sé qué decirle a Dios. Primero oro para que Dios me hable en la Biblia. Y luego si leo en Juan 14, estoy poniendo un ejemplo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Cuando un versículo así me toca, no espero a terminar el capítulo. Ahí mismo cierro los ojos y le digo, Señor, no quiero tener miedo. Aquí dice que yo tengo que creer en usted. Entonces lo visualizo como una plática. Y eso me ha ayudado, que todavía me siento un enano espiritual, para serle honesto, pero me ha ayudado a ir creciendo poco a poco, pastor. Creo que nuestro modelo a seguir es Cristo Jesús. Amén. Debemos de recordar eso. Jesús vino a este mundo, se hizo ser humano, pero su relación de permanente con Dios, con el Padre Celestial, es un modelo de vida a seguir. Cuando nosotros vamos al libro de Marcos, capítulo 1, en el verso 35 nos dice, muy temprano de mañana, aún oscuro, Jesús se levantó y fue a un lugar solitario y se puso a orar. Y la Biblia dice de qué oraba Jesús. Jesús oraba por sus amigos. Jesús oraba por lo que le iba a pasar en el día. Jesús le contaba lo que le había pasado. Es decir, cuando tú preguntas, ¿qué le puedo contar a Dios? Platícale de lo que te dijo en la Biblia. Platícale de lo que va a pasar. Platícale de lo que tienes miedo. Platícale de tus fallas. Pastor, tenemos mucho que hablar con Dios. Claro que sí. Y creo que hay una frase muy común, ¿verdad? Como cristianos, como adventistas, que normalmente repetimos. Si Dios, siendo Jesús, siendo el Hijo de Dios, sacaba tiempo para comunicarse con el Padre, teniendo esa naturaleza divina, cuanto más nosotros. Amén. Nuestra permanencia, nuestro crecimiento depende de esa comunión con Dios, de buscarlo. Dice que Él se iba solo, temprano a la mañana, no a la mitad del trabajo, no cuando venga el problema, no, aún antes de los problemas, ya Jesús se había hablado al Señor. Amén. ¿Verdad? Amén. Y esa es la cosa que nosotros no podemos olvidar. Con respecto al estudio de la palabra, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? También acerca, tomando el modelo de Jesús. Lucas capítulo 4, verso 17, miren lo que nos dice la palabra de Dios. Y le dieron el libro del profeta Isaías, y él abrió y halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar
buenas nuevas a los pobres, me envió para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos a libertad y a los ciegos darle vista y dar libertad a los oprimidos. Amén. Y a predicar el año favorable del Señor. Si nos damos cuenta, Jesús también escudriñaba y leía la Biblia. Amén. Él tenía esas escrituras, él tenía la costumbre y el hábito de poderlas leer. De niñez, recordamos cuando él entró al templo a sus 12 años. ¿A dónde se fue? ¿Jugó a los columpios? ¿Se fue a jugar pelota? ¿A dónde estaba, Jorge? Dice que como era su costumbre, en la sinagoga entró y se levantó a leer. Así ¿verdad? que él tenía como hábito congregarse en la iglesia también. Pero hablando más de la niñez, él se fue con los sacerdotes, discutía, dice. Ah, no, claro. ¿Recordamos? Cuando se perdió a los 12 sí, años. a los 12 años, Claro. sí. Y entonces vemos que ya Jesús, en su niñez, ya tenía una base doctrinal. Sí. ¿Por qué? Porque escudriñaba y leía las Escrituras. Y no solamente ahora es responsabilidad de nosotros, adultos, como cristianos, leer y decir, ok, el que quiera leer, que lea. No. También ahora, como padres, tú preguntabas hace poco si tenía hijos, ahora es mi responsabilidad educar a mis hijos. Para que crezcan física, mental, usted los manda a la escuela, al colegio, Y la parte espiritual. ¿Verdad? Por supuesto. Y depende, y esos son hábitos que nosotros debemos de formarle a nuestros hijos. Amén. Para De poderlo acuerdo. hacer. Así que, pastor, tenemos una primera dimensión, si se puede llamar de esa manera, que si yo quiero crecer en Cristo, ocupo tener comunión con Dios, o sea, de aquí hacia arriba, vertical, y lo hago a través de orar, de leer la Biblia, de ir a la iglesia y de todas esas prácticas de la fe. ¿Hay algún aspecto más que me esté haciendo falta en mi crecimiento aparte de mi relación con Dios? Pues también lo encontramos en Juan capítulo 5, y te quiero responder con este pensamiento bíblico. Juan capítulo 5, versículo 36, dice la palabra de Dios: pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó a realizar, esas mismas obras que yo hago, testifican que el Padre me envió. Amén. La testificación. ¿Qué dijo Pablo de Apolo y de él? Yo regué y Apolo regó. Yo sembré, Yo planté, y Apolo regó. Entonces, hay un proceso de trabajo que hay que hacer como cristianos. Porque no solamente es pasar todo el día orando, pasar todo el día leyendo la Biblia, no. Eso que escuchamos, esa relación y que aprendemos en la palabra, tenemos que ir y compartirlo con los demás. Amén. ¿Verdad? Es parte de nuestro crecimiento también, Jorge. Y es parte de los principios del cielo. Cuando Jesús se le preguntó cuál era el principal mandamiento, él no tuvo dudas. Él dijo: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo, que nadie le estaba preguntando por el segundo, solo le preguntaron por el principal. Pero Jesús sintió la necesidad de decir cuál es el segundo principio, porque uno está conectado con el otro. La sierva del Señor dice que todo verdadero cristiano nace como un misionero en el reino de Dios. Es inevitable, y Jesús también lo dijo: nadie tiene una luz para ponerla debajo de la cama, la quiere poner arriba para que alumbre. Entonces, cuando yo tengo comunión con Dios, a través de todo lo que hemos hablado, inevitablemente quiero tener amor por mi prójimo. Me lleno de amor y ese amor lo voy a dar al mundo que tanto lo necesita, por cierto. Entonces Jesús dijo: el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y con esas dos, con mi relación vertical, cuidando mi comunión con Dios y haciendo el bien a los demás, Pablo dijo: no os canséis de hacer el bien, crezco espiritualmente. Así es, y quiero cerrar, tal vez cerrando esta pregunta, Jorge, Sí. lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:19. Muy bien. Sin mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. ¿Nos damos cuenta? Debemos de mantenernos unidos a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Verdad? Para que todo el cuerpo tenga un desarrollo y tenga un crecimiento espiritual. Pero mire que ahí toma las dos dimensiones. Me conecto a la cabeza, pero no me siento bien si me cortan el dedo. De hecho, en el mismo ejemplo del cuerpo, la misma Biblia dice que
aunque si a mí me duele el dedo del pie, todo mi cuerpo anda mal, pastor. Claro. Entonces, de la misma manera crecemos, por decir así, de manera grupal, como iglesia, como pueblo de Dios. Pastor, he disfrutado mucho este estudio. Quiero cerrar con una pregunta que me parece importante también, porque a veces tenemos la intención de crecer. Creo que todos entramos a la iglesia con esa ilusión, con ese primer amor de ser santos, de parecernos a Jesús. Y luego vienen fracasos espirituales. ¿Y quién no se ha sentido estancado espiritualmente? ¿Quién no ha sentido así como que me siento desanimado? Siento que no avanzo. La pregunta sería, ¿cuáles son esos obstáculos, pastor? ¿Contra qué tenemos que luchar en este proceso de crecimiento en Cristo? Bueno, como sabemos, en el desarrollo y el crecimiento aún de nosotros como seres humanos hay muchas pruebas que uno pasa, ¿verdad? Muchas circunstancias difíciles que uno tiene que ir escalando a medida que va creciendo. Lo mismo ocurre espiritualmente. Pero la Biblia es la que responde y nos da el centro, nuestra mayor lucha, nuestra mayor batalla como cristianos. Efesios capítulo 6, y creo que cuando leemos las doctrinas, las creencias, tenemos que fundamentarnos siempre en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y ahí en Efesios capítulo 6, versículo 11 dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las artimañas Del enemigo. del diablo. ¿Te das cuenta? Entonces nuestra batalla, nuestra lucha, hermanos, no es contra otro ser humano. Debemos de aprender a convivir y a relacionarnos entre ser humano. Pero nosotros, al permanecer, lo que hablábamos anteriormente, en la pregunta anterior, lo que comentábamos, al permanecer en Cristo, ahora el Señor nos invita a vestir su armadura. ¿Para qué? Para hacerle frente a la batalla decisiva. Una de las cosas que tenemos que tener claros, hermanos, es que ya nosotros somos parte del ejército victorioso en Cristo Jesús. Amén. Porque la batalla de las batallas ya la ganó Cristo. El enemigo ya fue vencido. El problema es que en su derrota Él no quiere fracasar solo. Él ahora quiere llevar a cuantos pueda con Él. Y es ahí el proceso de la batalla diaria y constante que debemos de tener. El versículo 12 de ese capítulo lo dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de este mundo de las tinieblas y contra los malos espíritus de los aires. ¿Damos cuenta? Es contra una gran hueste de enemiga que estamos luchando y que quiere evitar nuestro crecimiento. A la luz de la Biblia, pastor, yo puedo identificar que tengo varios enemigos que van en contra de que yo me parezca a Cristo o que yo crezca en Cristo. Un enemigo que no lo menciona este versículo, pero el mismo Pablo lo había mencionado en Romanos, cuando él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. Tu primer enemigo para crecer en Cristo eres tú mismo. Tu naturaleza pecaminosa, tus gustos. Todos nosotros tenemos esas cosas, pastor, que a veces uno dice, ¿cómo es el diablo? A veces el diablo ni ocupa tentarnos porque nosotros mismos buscamos caer en aquello que nos gusta. El primer enemigo para crecer en Cristo eres tú mismo. El segundo enemigo es el diablo y todo lo que menciona Efesios 6:12. Y a veces ni el diablo, pastor, yo no sé si soy atrevido con lo que voy a decir, pero el diablo no es omnipresente. El diablo está en algún lugar de este planeta. Y yo he pensado, yo no creo que a mí, a Jorge Altamirano personalmente, lo venga a tentar el diablo. Me imagino que ha de estar allá con el presidente de los adventistas del séptimo día o con alguna de esas hermanas tan consagradas que hay en las iglesias. Entonces el diablo, como con Jesús, dice, yo me encargo, porque ese es muy santo. Sí. Yo siempre le he dicho, a Jorge le ha de mandar uno de esos demonios así. De los principiantes. Diríamos el catracho chasta. No, ese es fácil cae, le va a mandar un demonio ahí chasta. El que está haciendo la práctica. Ese va a ser facilito hacerlo caer. Pero sí es una realidad. Todos nos encanta decir, tengo mi ángel de la guardia. Y yo creo que el Señor nos asigna, y la Biblia lo dice, un ángel que acampa alrededor de nosotros. Pero creo que así como el Señor nos asigna un ángel, Satanás nos encarga un demonio. Qué feo pensar en eso, pero es la verdad.
Solo que él no puede estar en tu presencia si tú te pones en la presencia de Dios. Ellos huyen. Y es ahí, perdona que te interrumpa, Sí, sí. Jorge, que debemos de aceptar la invitación que dice el apóstol Pablo, vestir la armadura. Claro, para esas acechanzas. Exactamente, porque independientemente, como tú dices, sea el diablo, el demonio más que está en práctica, el que ya lleva una escuela, el diablo mismo, si estamos vestidos de la armadura, Sí. ¿verdad? Tenemos una protección. Van a tener que mandar a otro. Porque Van no a van tener, poder. ¿me entiendes? Son cosas en las cuales nosotros debemos Amén. de recordar, hermanos, que nuestra relación, nuestra permanencia en Dios, después de estar ahí junto a Él, ahora el Señor nos invita. ¿Y cuál es la armadura? Quisiera leer, recordar, sé que estamos ya cerrando y concluyendo, pero quisiera recordar esa armadura. Por lo tanto, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis, dice, resistir el día malo y habiendo acabado todo, quedar firmes. Amén. La invitación es vestirnos. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Estad pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzando los pies con la prontitud para dar el evangelio de paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Completa la armadura de Dios. Ahí tenemos. Y pastor, quisiera culminar en la línea de la idea que llevaba. Para mí hay una tercera cosa con la que debemos luchar, aparte de mi propia naturaleza, Satanás y sus huestes, y es que estoy en un mundo de pecado. En general, a mi alrededor hay personas, hay música, hay entretenimiento, que el Señor usa a personas para querer contaminar a aquellos que quieren crecer. Por lo tanto, la única manera de sobrevivir a muchas cosas que nos gustan, pero que nos van a impedir crecer espiritualmente, es estar conectado a Cristo para que el gusto del Señor se convierta en tu gusto también. Que la naturaleza de Cristo sea en ti, como lo dijo Pablo, que lleguemos a tener la mente de Cristo. Mira, una de las cosas que no podemos olvidar es que no debemos de dejar de crecer. A pesar de todas las acechanzas que podamos tener, tú hablabas de nosotros mismos, hablamos de las acechanzas demoníacas, del enemigo, hablabas de todo el entorno. Satanás prepara todo para que podamos hacerlo. Una de las cosas es no perder nuestra relación con Dios. Amén. Yo recuerdo, y quiero concluir con eso, cuando nosotros empezamos a tener una relación, el Señor es el que nos va formando. Amén. Hay una historia, no sé si tú la has escuchado, de un artista difícilmente, bueno, te vas a recordar de él, Miguel Ángel. Claro. Cuando hablamos de Miguel Ángel, se nos va a la Capilla Sixtina, Claro. se nos va al David. Claro. Y es interesante que cuando cuando Miguel Ángel estaba haciendo esa escultura de David, ya otras personas habían talado esa piedra y habían fallado en el diseño. Uno de ellos que se menciona es Simón de Fiesole. Su italiano no, ahí no cuesta, a mí también, cuesta, pastor, no me preocupe. Y entonces, Simón no tuvo esa destreza de poder tallar esculpir esa piedra. Y esa piedra toda dañada se la dieron a Miguel Ángel, después Wow. de que varios fracasaron. Y Miguel Ángel tomó su tiempo para esculpirle y hacer lo que hoy vemos el David de Miguel Ángel conocido. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros. Amén. Donde otros fallan y donde otros han querido tal vez modelarnos y tallarnos, pero no tienen ese cambio, el Señor sí lo ha hecho y hace una imagen correcta conforme a su imagen y al deseo que Él tiene para con nosotros. Así que yo les invito, hermanos, amigos, que podamos tomar tiempo para poder escuchar a Dios a través de la oración y a través del estudio de la palabra. Pastor, ¿le parece si cerramos el programa? Y ustedes también, queridos televidentes, con una oración específica porque el Señor nos ayude a crecer en Él. Amén. Que, como los discípulos le dijeron, aumentanos la fe. Yo le diría, aumentame la fe, aumentame la paciencia,
auméntame las ganas de leer más la Biblia, auméntame las ganas de orar, aumentanos todo, que crezcamos en todos los aspectos de nuestra vida espiritual. ¿Nos puede dirigir en esta oración, pastor? Claro que sí, oremos. Señor y Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado en esta noche de poder aprender un poco más acerca de ti, Señor. Gracias porque hemos podido nacer a través del bautismo, pero ahora tenemos la misión de crecer. Pero no queremos hacerlo solo, Señor. Necesitamos de tu ayuda, que tu Santo Espíritu sea quien nos nutra, nos alimente y que cada uno de nosotros podamos mantener esa permanencia constante contigo a través del estudio de la palabra, a través de la oración y a través de la testificación. Padre, que nuestro desarrollo sea cada día a la altura y a la idoneidad de tu Hijo Jesús. Y que un día, cuando tu Hijo venga por segunda vez, nos encuentre al tamaño ideal para poder morar con Él en el reino de Dios. Gracias por este tiempo y bendice a cada hogar donde este mensaje ha llegado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos por habernos acompañado. Les recordamos, cada cuarto miércoles del mes, usted puede disfrutar de un estudio profundo de la Biblia en el programa En Esto Creemos. Hasta la próxima.